Hola y bienvenidos a Lenguas Resuelto. En esta ocasión vamos a desarrollar las actividades correspondientes a la semana 2, unidad 2 de sexto grado. Iniciamos con la secuencia de anticipación. Encontramos una actividad individual, debemos observar las imágenes y luego elaborar una narración que contenga inicio, desarrollo y desenlace. El inicio de mi historia dice de la siguiente manera. Era un domingo cuando tomé mi bicicleta y decidí salir a darme una vuelta en ella. Llegué a un lugar que me pareció maravilloso. Se asemejaba a un lugar de cuento de hadas. Me detuve para contemplarlo. El sol, las nubes, el mar, la playa, parecían amigos que me llamaban a jugar con ellos. Sentía una fuerza atrayente muy impresionante. Me daba un poco de temor pensar en qué podría pasar si me metía al mar con mi bicicleta, pero finalmente lo hice. El desarrollo de mi historia dice de la siguiente forma. Al entrar en el agua sentí una sensación maravillosa e inexplicable. Parecía que iba sobre un arcoíris lleno de colores de fantasía. Mi bicicleta parecía un trineo o una tabla de surf que se deslizaba sin problemas sobre el agua. Sin miedo a lo que podría pasar, seguí pedaleando con el deseo de saber qué había al final de ese mar de colores. Mi corazón palpitaba fuertemente. Parecía que no se podía contener en mi pecho. Las emociones eran muchas hasta que llegué a ese lugar que me pareció maravilloso. El desenlace de mi historia dice de la siguiente forma. Al estar allí, el tiempo no parecía existir. Fue como si todo se detuviera, como si ya no existiera aflicción de nada. Me bajé de la bicicleta y caminé hacia aquel lugar. Al llegar, me detuve a contemplar el cielo, las nubes y ese árbol que parecía como si sus hojas eran de oro. Había crecido en medio del mar y las nubes le vestían de gala. No quería irme de ese lugar que tanta paz me daba. Deseaba ya no tener que volver. Pero mi hermana me despertó porque ya era hora de ir a la escuela. No puedo negar que fue un hermoso sueño. A continuación nos indica que debemos participar en la clase respondiendo lo siguiente. En el literal A nos preguntan, ¿de qué trata mi narración? Y respondo diciendo que trata de un viaje que hice en bicicleta, el cual resultó un sueño. En el literal B nos preguntan, ¿qué otros hechos o aventuras me gustaría narrar? Y contesto diciendo que me gustaría escribir acerca de mis experiencias personales, pero que sean reales. Las indicaciones finales dicen ordeno las imágenes que traje y a partir de ellas escribo una narración de forma individual. Recordemos que en la semana anterior se nos solicitó presentar imágenes que tuviesen relación con una historia. Esas imágenes las vamos a ordenar y vamos a escribir una historia tal como lo hicimos en la secuencia de anticipación. Al final nos solicitan que compartamos lo desarrollado con el docente y la clase. Llegamos ahora a la secuencia de construcción y encontramos el tema de la novela. Esta será una actividad con el docente. Debemos leer y comentar la información sobre la novela. La información nos dice que la novela es un texto narrativo en el que se desarrolla una acción más compleja que en el cuento. Incorpora variedad de temas, personajes y conflictos. Puede incluir la descripción para dar veracidad a lo narrado y es de carácter ficticio. La novela de aventura narra los viajes y descubrimientos de los personajes en su búsqueda por conseguir algo importante, enfrentándose a diversos acontecimientos. Ahora encontramos los elementos de la novela. Encontramos tanto el ambiente como los personajes. Se nos explica que la novela tiene un ambiente físico. Estos son los lugares donde se desarrollan las acciones. La novela también posee un ambiente psicológico. Y esto se refiere a las emociones que transmiten los personajes como la tristeza, el miedo, la intriga, la angustia, entre otros. Encontramos también que los personajes pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, el personaje protagonista es aquel que participa en las acciones más importantes de la historia. Tenemos también el personaje antagonista, que es el que se opone a las acciones y la finalidad del personaje principal. Y en tercer lugar encontramos los personajes secundarios, que son aquellos que participan de la historia, pero no de las acciones principales. Ahora encontramos una actividad, nos solicita que identifiquemos los elementos de la novela que están presentes en el siguiente texto. Después de haber leído el texto, ustedes encontrarán que podemos identificar dos de los elementos que ya se nos han enseñado. El primero de ellos, los personajes. Y vamos a encontrarlos, por ejemplo, en la primera línea, cuando dice era un hombre reservado, taciturno. Ahí encontramos el primer personaje. Y en la última línea, al final, encontramos también otros personajes. El texto dice, en presencia de los forasteros. Aparte de los personajes, también podemos identificar el ambiente físico.
Notamos que estas acciones se realizan en una posada llamada Almirante Benbow. Llegamos a la actividad número 3 y aquí encontramos una actividad en pares. Debemos leer los demás elementos de la novela. Y encontramos 3 elementos más. Uno de ellos es el espacio, y este se refiere al escenario físico o geográfico en donde ocurren los hechos. Encontramos también el tiempo, que hace referencia al momento en que sucede el desarrollo de la historia. Y finalmente encontramos la trama. Estas son las acciones en su conjunto. Obedecen a una temática y circunstancias interrelacionadas. La trama se desarrolla en una secuencia de acciones que no siempre están en orden cronológico. Ahora nos solicita que leamos el siguiente fragmento de La Isla del Tesoro y que reconozcamos su estructura. Por razones de tiempo no voy a leer el texto, ustedes pueden leerlo en casa. Después de haber leído el texto, podemos observar que en la parte derecha de nuestra página encontramos la estructura del texto. Se nos indica que el primer párrafo es el inicio. Aquí se presenta el espacio y los personajes y el ambiente. Luego el segundo párrafo tiene el desarrollo y el clímax. Aquí se presenta una serie de acciones. Y en nuestro último párrafo está el desenlace, que es el cierre de las acciones y el fin de la historia. A continuación nos dice que debemos resolver en el cuaderno. Y encontramos que en el literal A debemos explicar el ambiente psicológico en el fragmento leído. Nuestra respuesta es que es un ambiente en el que prevalece el temor como un sentimiento negativo. Podemos observar en el texto cómo se utiliza la palabra temor y la palabra aterrado para hacer referencia a ese ambiente psicológico. En el literal B nos solicita que identifiquemos el lugar y el tiempo de la lectura. Contestamos que el lugar es una casa que se encuentra en una isla y el tiempo es un tiempo de invierno. En el literal C nos preguntan, ¿a qué se refiere la expresión tener el ojo avisor? Esta expresión significa que tenía la capacidad de observar a la distancia a alguien para luego informar al capitán. Y en el literal D encontramos la pregunta, ¿por qué el personaje piensa que pagó caro sus 4 peniques? Contestamos diciendo que fue porque la idea de ver al marino con una sola pierna le aterraba y le ocasionaba pesadillas, por lo cual no podía dormir. La indicación final dice que debemos compartir nuestra respuesta con la clase. Llegamos ahora al tema de los sustantivos abstractos y concretos. Aquí tenemos una actividad con el docente, debemos leer la información. En primer lugar nos explica qué son los sustantivos. Y vamos a comprender que los sustantivos son palabras que sirven para nombrar personas, animales, objetos, sentimientos, entre otros. Estos sustantivos pueden ser concretos o pueden ser también abstractos, dependiendo de la realidad a la cual se refieren. En cuanto a los sustantivos concretos, vamos a explicar que estos se refieren a aquellos elementos que podemos percibir a través de los sentidos, como los objetos, personas, lugares o cualquier otra realidad que se pueda observar, medir o comprobar. Un ejemplo de ello podría ser casa, puerta, mesa, silla, ojos, cabello. Tenemos también los sustantivos abstractos y estos se refieren a las palabras que nombran conceptos o características que asocian a personas. Son aquellos que no tienen una existencia física, es decir, que no pueden ser observables. Un ejemplo de ello podría ser el amor, el odio, la paz y la esperanza. A continuación nos dice que debemos comentar otros ejemplos de sustantivos concretos y abstractos. Llegamos a la actividad número 5 y esta es una actividad individual. Debemos leer y observar las palabras subrayadas. Y después de leer el texto identificamos que las palabras subrayadas son la palabra navío, la palabra puerta, la palabra manos y la palabra uñas. Ahora nos solicita que resolvamos en el cuaderno. La pregunta dice, ¿qué tienen en común las palabras subrayadas? Y vamos a contestar que lo que tienen en común es que todas estas palabras pertenecen a los sustantivos concretos. En segundo lugar, nos dice que debemos escribir un párrafo sobre un tema de mi interés, haciendo uso de los sustantivos concretos y abstractos. El párrafo que yo he escrito lo he titulado Cuidemos nuestras mascotas. Y dice de la siguiente manera. Es triste ver cómo algunas personas irresponsables dejan abandonadas a sus mascotas. Probablemente olvidan la alegría que ésta les ha generado en su momento. Olvidan que la soledad fue su única compañía cuando no había nadie más con ellos, y que solo cuando llevaron a su mascota a casa, ésta se volvió en su compañía fiel.
Como podemos observar, acá hemos utilizado sustantivos concretos y abstractos. Dentro de los sustantivos concretos tenemos las palabras personas, mascotas y casa. Y dentro de los sustantivos abstractos tenemos las palabras triste, alegría, soledad y fiel. Ahora llegamos al tema de las palabras con vice, bis y bi. En una actividad individual debemos observar la siguiente sopa de letras y descubrir palabras que comiencen con la letra V. Y tenemos 3 palabras, la palabra virrey, la palabra vizconde y la palabra vicedecano. Estas palabras las ubicamos en los siguientes lugares respectivamente. A continuación nos indica que debemos escribir las palabras que corresponden a las siguientes definiciones. Autoridad universitaria se refiere al vicedecano. El título de nobleza se refiere a vizconde y la autoridad diplomática se refiere a virrey. A continuación nos indica que debemos verificar las respuestas correctas con nuestro docente. Encontramos ahora una actividad con el docente, la actividad número 7. Leemos la información acerca de los prefijos vice, bis y bi. Las palabras que comienzan con los prefijos vice, bis y bi, que significan en lugar de. Tenemos el ejemplo de vicecónsul, virrey y vizconde. A continuación debemos completar el siguiente texto. El texto lo vamos a completar de la siguiente manera. El vicepresidente de la escuela pronunció un discurso a favor de la lectura. El virrey está de viaje por América. La vicerrectora de la universidad anunció nuevas carreras. A continuación nos solicita que escribamos en el cuaderno 3 oraciones con las palabras anteriores y socializamos con la clase. Las oraciones dicen de la siguiente forma. El vicepresidente de El Salvador se reunió con su homólogo de Guatemala. El virrey de España llegó a El Salvador. La vicerrectora de la universidad regaló becas a los estudiantes. Llegamos ahora a la secuencia de consolidación, y esta es una actividad individual. Debemos leer el fragmento La isla del tesoro. Por razones de tiempo no voy a leer el texto, ustedes pueden leerlo en casa, pero vamos a dar respuesta a las preguntas que se nos solicitan. En primer lugar nos dice que debemos resolver en el cuaderno. Tenemos 3 literales. En el literal A nos pregunta, ¿qué pudo observar el personaje al ocultarse tras un matorral? Respondemos diciendo que observó todo lo largo de la carretera hasta la casa y cómo sus enemigos comenzaron a llegar y perpetuaron los hechos. En el literal B dice de la siguiente manera, infiero cuál era el propósito de los personajes al entrar en la posada Almirante Benbow. El propósito de estos personajes era asaltar la posada y llevarse el tesoro. En tercer lugar, identifico sustantivos concretos y abstractos. Y los sustantivos abstractos que aparecen en el texto son curiosidad, temor, impaciencia y rabia. Los sustantivos concretos que podemos mencionar son matorral, puerta, casa, linterna, cofre, entre otros. Al final nos solicita que verifiquemos las respuestas con nuestro docente y que corrijamos si es necesario. Se nos asigna una actividad en casa, debemos avanzar en la lectura de la novela La isla del tesoro y compartir con nuestra familia lo aprendido. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.